El socialismo utópico, presentado por Alegre Ríos Rodrigo, Archundia Tapia Melisa Natalia, Flores Ramírez Greco Nicolás, Guzmán Rodríguez Ramón Esteban, Molina Camaño José Sebastián y Morales López Alan Mauricio. La expresión utopía significa plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable ya desde el mismo momento de su formulación. De ahí que fueran calificados de utópicos, rememorando la famosa obra de Tomás Moro en el Renacimiento. El término socialismo utópico fue acuñado en 1839 por Luis Blanqui, aunque alcanzó notoriedad tras el empleo que de él hicieron Marx y Engels en su Manifiesto Comunista. Estos consideraban que los pensadores utópicos, aunque bien intencionados, pecaban de idealismo e ingenuidad. Por su parte, Friedrich Engels empleó el término de socialismo utópico para referirse a que los primeros socialistas fueron aquellos que creyeron que la reforma de la sociedad podía lograrse sin recurrir a la violencia ni a la lucha de clases, sino por medios pacíficos, por convicción y conciencia de las partes interesadas, el capital y el trabajo, el patrono y el obrero, esto en contraparte del socialismo científico. En la primera mitad del siglo XIX, la clase trabajadora inglesa ya formaba una fuerza organizada para la defensa de sus intereses. Se habían creado sindicatos y el primer partido de masa. En este escenario, el industrial británico Robert Owen planteó una serie de proyectos para reformar el sistema productivo capitalista. La idea de Owen se centraba en un sistema de cooperación frente al sistema imperante de competencia. Las principales causas que originaron la aparición de las ideas socialistas fueron el maquinismo, que a la vez que esclavizó al obrero en el trabajo, provocó también su desocupación. La explotación inhumana de la clase obrera en las más variadas formas, salarios ínfimos, excesivas horas de trabajo, condiciones poco favorables de labor, etc. El estado de completo abandono en que se hallaban los trabajadores o proletarios, sin un presente ni un mañana asegurados. La extremada insensibilidad de los capitalistas o patronos, quienes actuaron llevados solamente por una insaciable sed de exagerado lucro. Las ideas de los socialistas utópicos siempre fueron muy irregulares, sin embargo, tuvieron en común una serie de rasgos. Debe existir cooperación, abogan por el entendimiento y la capacidad de colaborar juntos, sin necesidad de tintes egoístas o individualistas. Cooperación no únicamente en el plano del trabajo. Rehuyen de la lucha, piensan que el socialismo debe establecerse bajo el amor y la paz, no bajo la lucha y la guerra. Se encuentran convencidos de que la paz es el fin, pero también el camino. Sociedades igualitarias, defienden el igualitarismo como base de la justicia. Dado que defienden que debemos cooperar, no coinciden la idea bajo la cual unos deben poseer más que otros. Idealistas. Creen en una sociedad sin maldad. Los textos académicos coinciden en que sus visiones son idealistas, de ahí que sean etiquetados con el adjetivo de utópicos. Bajo los términos socialismo utópico, primer socialismo, protosocialismo o socialismo premarxista, se engloban a los pensadores socialistas anteriores al marxismo. Se considera como padre fundador del movimiento al filósofo francés Henri Saint-Simon. En rigor, Saint-Simon no desarrolló una idea del mundo perfecto en el futuro, sino que sometió a la sociedad surgida de la Revolución Francesa a una crítica radical. En ese marco, entendía que todo lo que hicieran los gobiernos debía tender a mejorar la situación moral y material de los que trabajaban, y terminar con los dos flagelos que seguían azotando al mundo, la pobreza y las guerras. Para ello, debía desplazarse a los sectores improductivos y los productivos debían dirigir los destinos de la nación, ejerciendo cada vez menos gobierno, entendido como despotismo, y más administración. En función de esta propuesta, no se oponía a la propiedad privada, pero propuso suprimir la herencia, de manera que la acumulación que cada uno lograra fuera producto del propio esfuerzo y no hubiera enormes acumulaciones generacionales. Por otra parte, la industria, entendida como toda actividad productiva, debía ser el centro de los esfuerzos de la sociedad, para subvenir a las necesidades de todos. El Estado debía realizar grandes emprendimientos de beneficio del conjunto social, ferrocarriles, diques,
puentes, canales de comunicación, bancos populares, etc. En definitiva, su utopía consistía en un capitalismo equitativo, sin anarquía económica, con una planificación que permitiera superar la pobreza y evitara las guerras entre naciones. Para Saint-Simon, su propuesta consistía sobre todo en trasladar a la política los preceptos del cristianismo. Insistió en la necesidad de la solidaridad social y en la organización racional de la producción. Más tarde aparece Charles Fourier con el falansterio. En la concepción de Fourier, el falansterio se crearía con inversiones privadas, a las cuales se les devolvería el dinero prestado sin intereses. A su vez, los miembros del falansterio cobrarían un salario por las tareas realizadas, pero no todas tendrían la misma remuneración y por otra parte, el talento sería recompensado. Se armaba de esa forma el triángulo de intereses que planteaba Fourier: el capital, el talento y el trabajo. El hecho de compartir las ganancias del producto sin que un capitalista o un financista se reservara para sí la mayoría de los ingresos haría que el conjunto del falansterio ganara mucho más dinero que cualquier empresario, pues el prorrateo de las inversiones y el ahorro producido por la socialización de los servicios individuales, tales como la comida, vestimenta y vivienda, acrecentaría enormemente las ganancias. La verdadera industria atractiva daría 4 veces más ganancias que la falsa industria. De esta forma, según Fourier, un solo falansterio podría actuar como ejemplo y los capitalistas paulativamente inventarían más en nuevos falansterios que en emprendimientos particulares. Así, en pocos años, el mundo entero estaría dominado por la asociación económica. Otro distinguido autor francés fue Etienne Cabet. Cabet recibió la influencia de Robert Owen durante su exilio en Inglaterra. Regresado a Francia, predicó un comunismo pacifista, democrático y proclive a la construcción de colonias de propiedad común. En la insistencia en la educación y la moral se nota la influencia de Owen. Su novela utópica Viaje a Icaria, de 1842, fue muy bien acogida en su tiempo y popularizó fuera de Francia la idea de construcción de colonias igualitarias. En 1848, después de una campaña de reclutamiento de icarianos que abarcó toda Francia y varios países de Europa, partió a América, donde colaboró en diversos emprendimientos sucesivos de colonias agrícolas comunitarias, que fracasaron por diversos motivos. Por su parte, Robert Owen en Inglaterra con el socialismo cooperativo. Owen comenzó siendo un reformador del trabajo industrial, pues en la misma fábrica donde él era dueño implementó medidas de beneficio para el obrero, como la supresión de las labores penosas y mantenimiento del salario en épocas de reducción de ventas. Más adelante propuso granjas cooperativas, que también tenían lugar para los emprendimientos industriales, pero básicamente estaban volcadas a la agricultura. Al principio lo ideó como un plan para resolver la desocupación, pero pronto se convirtió en un método de regeneración social. Las granjas colectivas tendrían la función de generar un nuevo espacio moral y educativo, que para Owen eran los dos factores más importantes por los cuales se corrompían las personas en la sociedad. Cronológicamente, las ideas del socialismo utópico alcanzaron su madurez en el periodo comprendido entre 1815 y 1848, fecha de publicación del Manifiesto Comunista. Por lo tanto, las consecuencias derivaron en la creación del socialismo científico, ya que autores como Marx y Engels retomaron estas ideas, conservando el concepto de un mejor trato entre los obreros y los patronos, pero dándole un enfoque más realista, tomando en cuenta el poder político y el estatus social. En conclusión, el socialismo utópico significó un plan optimista en el cual hubiera una reforma en la sociedad sin recurrir a la violencia, es decir, por medios pacíficos. Por esta razón, fueron considerados ingenuos autores como Henry Saint-Simon, Charles Fourier o Etienne Cabet. Surgió en la primera mitad del siglo XIX debido a aspectos como el maquinismo, la explotación de la clase obrera y la insensibilidad de los patrones. Opinaban que debía existir una cooperación, tomaban en cuenta valores como el amor y la paz, y buscaban una sociedad igualitaria en la que no estuviera presente la maldad. Todo esto tuvo como consecuencia el socialismo científico, en el que se retomaron estas ideas desde una perspectiva más objetiva.